Siempre me presento diciendo que he tenido la ventaja de no tener que atender a ningún adulto en mi vida. Los únicos adultos que veo en consulta son los que han crecido, los he visto crecer y entonces sigo viendo, y para mí es un placer y un honor poder hablar de estos temas porque realmente he tenido la ventaja en la vida de trabajar en algo que me apasiona, de trabajar en algo que me emociona, y pues este tema de hablar de No, pero yo con la prevención de la ansiedad y la depresión y el suicidio, pues es muy importante para mí, ¿no? Porque muchas veces trabajo desde la intervención, pero no desde la prevención. Actualmente, muchas personas a mi alrededor me preguntan, ¿será que es que nos estamos volviendo más locos? ¿Será que es que estamos teniendo más problemas? ¿Será que es que ahora estamos exagerando y todas las personas entonces están deprimidas o entonces todas las personas se quieren matar? Y yo siento que para responder a esta pregunta tenemos que decir varias cosas. Una es que es cierto que estamos en un momento en que hay unas incidencias más altas de ansiedad, depresión y suicidio en la población infantil y adolescente, en gran parte por las exigencias sociales que hay en este momento y por muchos factores que vamos a ver más adelante. Pero también es cierto que estamos en un momento en el que esto se visibiliza mucho más, en que estamos más dispuestos a hablar del tema, en que ya no lo tapamos debajo de una sábana y ya no tratamos de ignorarlo. Personas con depresión han existido siempre, el suicidio ha existido siempre, los trastornos de ansiedad han existido siempre. Solo que ahora lo notamos más, ahora lo vemos más y indiscutiblemente hay una mayor prevalencia. Ahora tenemos más disponibilidad para acceder a psicólogos o a psiquiatras que trabajan en salud mental infanto-juvenil. La psicología infantil es una ciencia realmente nueva. Y todo esto, pues, como les venía diciendo, ha hecho que esto se visibilice más. Y este tipo de charlas nos ayudan mucho porque finalmente el único objetivo que nosotros como psicólogos y como profesionales de la salud mental tenemos es que esta población se encuentre protegida y se encuentre bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo en el 2021 que aproximadamente 1 de cada 7 jóvenes entre los 10 y los 19 años tiene algún trastorno psicológico. Y cuando hablamos de trastornos psicológicos podemos hablar de trastornos externalizantes, que son más problemas de conducta, y dicen externalizantes porque se ven, ¿no? Entonces acá podemos encontrar la hiperactividad, acá podemos encontrar la conducta oposicional y desafiante, acá podemos encontrar la inatención, podemos encontrar los trastornos de conducta propiamente dichos, que es cuando los niños o los adolescentes, las niñas también empiezan a romper las reglas sociales, empiezan a romper con leyes, ¿no? Entonces, estos son los trastornos externalizantes. Los internalizantes, que son aquellos que el niño o el adolescente es quien los sufre, no se ve a simple vista. No, no es fácil tú decir, ah, este niño está deprimido, ah, este niño o esta adolescente está ansiosa. No es fácil porque son cosas que pasan internamente, y a no ser de que la situación sea completamente grave, ¿no? Ya estamos hablando de el que no se para de la cama y el que dice, pues no voy a ir al colegio y punto, o el que se autolesiona todos los brazos, que es lastimarse. A no ser de que sea una cuestión así, muchas veces me pasa que los papás dicen, no, pero ella deprimida, no, pues ¿cómo se te ocurre, Laura? Y acá tenemos que tener un punto en cuenta, y es que cuando hablamos de trastornos externalizantes, los mejores reporteros de esas conductas van a ser los papás y los profesores, porque son los que están viendo al niño inquieto o al niño oposicional.
Pero cuando hablamos de trastornos internalizantes, los mejores reporteros de ese comportamiento son ellos mismos, los niños y los adolescentes, los que nos dicen cómo se están sintiendo. Y nosotros como profesionales tenemos las herramientas para preguntarles, ¿no? De manera mucho más puntual y asertiva qué es lo que están sintiendo. Si 1 de cada 7 jóvenes está presentando algún trastorno de salud mental, entonces estamos hablando de que en un grupo de 500 estudiantes podemos tener más o menos un promedio, esto es un aproximado que puede variar por ciudad, por país, podemos estar teniendo unos 70 niños o adolescentes que están presentando estas características. Si tenemos un grupo de 30 niños, podemos estar viendo más o menos unos 4. Entonces, miren que no es una cifra pequeña y tenemos que tenerla muy en cuenta para que no estemos creyendo que es que estamos diagnosticando por todos lados y encontrando por todos lados. Es que la estadística nos está diciendo que realmente hay prevalencia de estas características. Ahora, si vamos a hablar de qué es ansiedad y qué es depresión, para poder prevenirlo, tenemos que saber esto qué es. Y aquí vamos a desmitificar un poquito el tema de no, pues, a ver, no podemos seguir normalizando la depresión y la ansiedad y no podemos seguir escuchando a papás que dicen, pues normal, pues está triste, normal, se para. No, pues, ay, sí, le da un poquito de miedo, pero pues a quién no le da miedo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, para entender qué es la ansiedad y qué es la depresión, nosotros tenemos que entender que tenemos unas emociones básicas con las que nacimos, ¿sí? Y estas emociones tienen una funcionalidad y sirven para algo. Son buenas y se han mantenido a lo largo del tiempo porque han servido. La alegría hace que se aumente la activación fisiológica, hace que nos sintamos motivados, que tengamos ganas de hacer cosas, nos da tranquilidad, nos da entusiasmo para aprender. Por eso decimos que es tan importante que los niños aprendan en entornos tranquilos. Inhibe los sentimientos negativos, disminuye los pensamientos inquietantes. Le da como un sentido a la vida absolutamente delicioso. No podemos vivir alegres todo el tiempo, pero cuando llega la alegría es absolutamente deliciosa. La tristeza sirve para ayudarnos a adaptarnos a una pérdida y se genera un bajón de energía importante para que nos dediquemos a pensar. Hay un aislamiento introspectivo que hace que nos queramos meter debajo de las cobijas y que hace que queramos estar más solos y que, ¿para qué? Para poder pensar, porque usted feliz, toteado de la risa, ¿sí? No está pensando en cómo solucionar problemas o en cómo mejorar su vida. Usted está viviendo lo que está viviendo, ¿sí? Esto es como el enamoramiento. Cuando usted está enamorado, usted no anda pensando en los errores del otro. Usted está feliz, enamorado de todas sus virtudes. Pero luego le llega a usted un bajoncito, ¿no? Y se le va. Y entonces usted también empieza a pensar, bueno, pero esta relación, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será funcional? ¿No será funcional? Entonces la tristeza nos sirve para pensar y para procesar situaciones difíciles. ¿Estar triste está mal? No. ¿La tristeza es depresión? Sí y no. Y ya les voy a explicar por qué. También tenemos la ira está genial, la ira nos sirve para defendernos. No estamos en un mundo en el que podemos permitir que la gente nos pase por encima de nosotros y nosotros no hagamos absolutamente nada. Esa idea de que no me tengo que enojar por nada, de que todo el tiempo tengo que mantener un estado zen, pues es una idea utópica que no ocurre, ¿no? Y el miedo también es una emoción que nos sirve para que nosotros podamos protegernos. ¿Protegernos de qué? De peligros. Entonces la sangre fluye a las piernas para poder huir y por eso quedamos pálidos cuando estamos nerviosos. Durante un momento el cuerpo se puede paralizar como una estrategia evolutiva, que si bien el tigre piense que yo estoy muerto, entonces me puedo paralizar. Se desencadena un torrente de hormonas en el organismo que hacen que tengamos un sistema de alerta constante porque podemos estar ante una amenaza, ¿no? Transitar por estas emociones y experimentarlas divinamente. Ahora, ¿cuándo
nosotros necesitamos apoyo o acompañamiento. Cuando yo le digo a los pacientes en un argot un poco popular, yo le digo, pues cuando estas emociones se chuequean, ¿sí? Cuando se chuequean, ¿en qué? En intensidad, en frecuencia y en duración. En intensidad, entonces resulta que la alegría, ¿cierto? Chueca es una manía y hace parte de un cuadro bipolar en el cual se pasan de unas expresiones de alegría exorbitantes por cosas que uno pensaría que no tienen lógica, que ahí está la intensidad, ¿cierto? No es lo mismo ponerme alegre porque alguien me regala un chocolate y no es lo mismo ponerme alegre porque alguien me regala un carro. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Y entonces eso se expresa en una intensidad diferente. La tristeza, ¿no? También se puede chuequear y entonces usted cuando empieza a ponerse triste por demasiadas cosas, cuando esa tristeza dura demasiado tiempo y cuando es una intensidad muy fuerte, usted tiene que decir, hombre, ya esto nos llama la atención. Entonces, por eso yo les decía ahorita, pues la tristeza es depresión. Pues la depresión es una tristeza más a largo plazo que se mantiene y no se va. Por eso la depresión genera esta caída de energía. Cuando un niño o un adolescente está deprimido, se siente cansado, se siente pesado, no quiere hacer nada, se quiere meter debajo de las cobijas, ¿no? Entonces, cuando la ira se me chuequea, entonces vamos a ver unos estallidos emocionales muy fuertes, vamos a ver unas situaciones de agresión ante, claro, la ira es buena, pero que tú te enojes profundamente porque alguien te cogió un lapicero sería como, a ti te está pasando algo, esto no es normal. Y el miedo, normal, maravilloso y supremamente funcional. Pero cuando yo siento miedo por una cantidad de situaciones hipotéticas que no han ocurrido y que están en mi cabeza, entonces ahí es donde el miedo se choquea y pasa a ser una ansiedad. Entonces, mi hijo terminó con la novia. ¿Tiene derecho a estar triste? ¿Se deprimió por eso? No, pues no sé. Porque si su hijo se puso a llorar, si su hijo estuvo triste, si su hijo quiso ver películas todo el día y comer helado y está aburrido y dice, pues es que la vida no sirve para nada y esto es muy horrible y es que esto es un dolor muy grande y yo no me voy a volver a enamorar, mamá. Pero resulta que su hijo pasa una semana, pasan 2 semanas y de a poquito va superando el tema y lo va manejando, ¿cierto? Y finalmente sale y dice, no, pues berraquito con la vida, yo puedo. No dice, listo, perfecto. Es que te peleaste con la amiga. Entonces estoy triste. Es que se murió mi mascota. Es que me pongo triste. Normal. Pero cuando esa tristeza se demora una cantidad de tiempo, ¿no? Y cuando ya es un asunto que no me sirve para resolver nada, sino que por el contrario me empeora las cosas, uno ahí tiene que poner una alertica. Que un adolescente se ponga nerviosa porque va a ver al niño que le gusta, normal. Que un adolescente se ponga nerviosa o nervioso porque va a conocer un grupo nuevo de personas, normal. Que se ponga nervioso por uno u otro examen, normal. Pero recuerden lo que les estoy hablando, intensidad, frecuencia y duración. Cuando entonces a mí conocer personas nuevas se me vuelve un mundo, me enfurruzco completamente y no soy capaz de hablar. Prefiero evitar situaciones de interacción social. Eso ya no es normal. Cuando yo tengo un adolescente hiperperfeccionista y ultra autoexigente y si no saca 9 se altera y se preocupa porque piensa que si pierde un examen el mundo se va a acabar porque entonces si pierdo el examen pierdo la materia, si pierdo la materia pierdo el año, si pierdo el año no me voy a poder ir a estudiar a Harvard y si no estudio en Harvard mi vida va a ser una desgracia. Entonces los papás pueden decir, ay, qué lindo y qué responsable. Y yo les digo, ojo, cuidado, ¿cierto? Porque esto no es normal. Cuando yo tengo eh,
jóvenes o niños que se preocupan porque a mis papás no les ocurra un accidente, porque no se pasen el semáforo en rojo, porque no incumplan ninguna norma de tránsito, cuando están pendientes de a qué hora llega mi papá, cuándo va a estar, cómo va a estar. Cualquier niño tiene temor de que sus padres mueran, pero cuando ese temor es intenso y acusado y afecta la vida de un niño, ¿cierto? O de un adolescente, ahí es que tenemos que poner atención. Entonces, no todo es depresión ni todo es ansiedad, pero tampoco todo es simplemente una tristeza o todo es simplemente un miedo. Tenemos entonces, de acuerdo a cifras de la OMS también, que cuando ya vamos a hablar de trastornos de ansiedad y depresión, entre los 10 y los 14 años hay una incidencia aproximada de trastornos de ansiedad del 3.6% de la población. Entre los 15 y 19 años se dispara un poquito más esa puntuación, 4.6. ¿Por qué? Pues porque entre los 15 y los 19 años tenemos adolescentes que tienen que tomar decisiones muy importantes para su vida. Tenemos ya, tienes que decidir cómo te vas a mantener, tienes que decidir si vas a estudiar una profesión o no, si vas a terminar el colegio o no, tienes que someterte a análisis de a quién soy yo y para dónde voy en la vida. Y fíjense que son situaciones normales que todos tenemos que afrontar como hitos en ese desarrollo, pero para algunas personas, ¿sí? Pueden ser mucho más difíciles que para otras y por eso nosotros debemos mantenernos un poco alertas para saber escuchar a nuestros hijos y si tenemos dudas, indagar sobre lo que puede estar pasando. Cuando hablamos de depresión en población de 10 a 14 años, estamos hablando de un 1% de la población y cuando tenemos 15 a 19 estamos hablando de 2.8. No dejan de ser cifras importantes cuando nosotros pasamos a números más altos de 100, de 1000, de millones, ¿no? Los trastornos de ansiedad pueden presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas y son los más frecuentes entre los 15 y los 19 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Lo voy a lograr? ¿Me va a ir bien en la universidad? ¿Voy a poderme defender económicamente? Todas esas son inquietudes que cualquier adolescente con dos dedos de frente va a tener. Pero recuerden, intensidad, frecuencia y duración. Cuando esto me paraliza, cuando esto realmente me impacta y me afecta, ahí tenemos que prestar mucha atención. La depresión y la ansiedad presentan algunos síntomas iguales, como cambios rápidos e inesperados en el estado de ánimo. La ansiedad y los trastornos depresivos pueden dificultar muchísimo la asistencia al colegio, el estudio, el cumplimiento de los deberes, y es un círculo vicioso en el cual, como yo no estoy asistiendo al colegio, no me está yendo bien, como no me está yendo bien, siento que no soy bueno, como siento que no soy bueno, no hago nada, como no hago nada, no me va bien, como no me va bien, siento que no soy bueno, y empieza un círculo muy complicado en el que tienen que recibir ayuda. Y el retraimiento social puede exacerbar el aislamiento y la soledad. La depresión puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alertas y tenemos que estar muy pendientes y mantener una comunicación activa y positiva con nuestros niños y con nuestros adolescentes y ser sensibles para decir, hombre, esto ya no me está gustando. Aquí ya esto no me está pareciendo normal. Y si tienen dudas, consulten. Muchos me dicen a mí, no, es que si uno llega acá ya esto le van a dar a uno un diagnóstico. Entonces yo digo, pues usted tiene que analizar bien, porque si usted está divinamente y todo está marchando como corresponde, usted no va a tocarle la puerta a ningún psicólogo. ¿Sí? Mira, yo vengo a decirte que mi hija y mi hijo están divinamente. Ellos son regulados emocionalmente, ellos están tranquilos, tienen amigos, son obedientes y por eso llego acá. Ahora, confíen en que nosotros tenemos la capacidad de identificar si hay situaciones que son propias del desarrollo, si hay situaciones que son normales y por lo tanto simplemente las deben atravesar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de cifras de suicidio, porque cuando hablamos de esto podemos darnos cuenta que ninguno de nosotros está exento de que una situación así se presente. Nosotros somos muy adolescentes en ese sentido y eso le va a pasar a otro, pero a mí no. Lo bueno siempre nos pasa a nosotros, lo malo siempre le pasa a otras personas.
Resulta que en el mundo, ¿sí? Aproximadamente 700.000 personas se suicidan cada año. Y esto es importante porque cobra más vidas que la malaria, el SIDA, el cáncer de seno, las guerras y los homicidios. Y nos preocupamos por la cantidad de muertos que hay en todas partes del mundo. Y nos preocupamos por cuánto mata el cáncer y nos preocupamos por cuánto matan en la guerra allí o en la guerra acá, ¿sí? Pero se nos olvida un poquito esta cifra que está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? En cualquier caso muy cercano que nosotros podamos conocer. En Colombia, entre el 2010 y 2019 se presentaron 29 casos de suicidios entre niños de 5 y 9 años. Para las personas que creen que cuando están chiquitos ellos no se matarían nunca jamás, ellos no se quitarían la vida, porque hay un mito, ¿no? Los niños no se deprimen, los niños no sufren. Tenemos como esta idea del niño sonriente, ¿no? Que no llora y que no sufre porque la niñez es la época más divina de la vida. Eso es un mito. Hay personas que su niñez fue espectacular y hay personas que su niñez fue horrible, ¿sí? Esto también es una cosa importante. A mí muchos adolescentes me dicen, es que todo el mundo me dice que esta es la mejor etapa de mi vida, pero si esta es la mejor etapa de mi vida, apague y vámonos porque pues yo no quiero seguir. Si las que siguen son más complejas, a mí no me interesa. Y resulta que hay gente que pasa mucho mejor en su adultez que en su niñez y que en su adolescencia. Entre los 10 y los 14, pues entre 2010 y 2019, 875 casos de suicidio se presentaron entre los niños de 10 y 14 años. 3.082 casos entre los niños de 15 y 19 años. Pero ahora vamos a acercarnos un poquito más en tiempo y vamos a acercarnos un poquito más en geografía. Entre 2020 y 2022, en Antioquia, se presentaron 42 casos de suicidios entre adolescentes de 12 y 18 años en el 2020, 63 en el 2021 y 55 en el 2022. Casos entre los 6 y los 11 años, 1 en el 2020, 6 en el 2021 y 3 en el 2022. Ahora, si hablamos de intentos de suicidio, y eso está muy sobre reportado, ¿no? Hay una cantidad de situaciones que no son reportadas, pero miren que desde hacer un intento hasta consumar un suicidio, ¿cierto? Hay un rango importante, pero quiere decir que muchos de estos pelados han intentado quitarse la vida y algunos de ellos han tenido éxito en quitarse la vida. Entonces tenemos que entre los 0 y 5 años en el 2022 se presentó un intento de suicidio. De los 6 a los 11 años, en el 2020, 65 intentos de suicidio, pero entre la población adolescente de 12 a 18, 1.346 casos de intentos de suicidio. En el 2021, 1.420 y en el 2022, 1.801. O sea, no estamos hablando de datos menores. Y vuelvo y les repito, ni ustedes ni nosotros estamos exentos de que pueda pasar en nuestra familia. Y por eso me alegra infinitamente que puedan estar acá para que podamos hablar de este tema que es tan importante. Vamos a hablar antes de plantear el asunto de la prevención. Vamos a hablar de algunos mitos que hay con respecto al suicidio, porque se piensan muchas cosas que no son reales. La primera es que si alguien dice que se quiere quitar la vida, lo va a hacer. Muchas veces los papás muy angustiados me dicen, es que dijo que se quería matar. Y entonces asumimos que solamente por el hecho de haberlo dicho, ya lo van a hacer, ¿no? Y es que muchas veces en un momento de ira profunda, en una situación en la que se sienten frustrados, pueden expresar, es que yo me quiero matar. Pero cuando tú así les preguntas, ¿no? Te dicen, no, pero pues fue como una forma de decirlo.
fue como una expresión. No, era porque yo estaba enojado, pero realmente yo no quiero hacerlo, ¿cierto? Entonces, no todas las personas que dicen que se quieren quitar la vida lo van a hacer. Y eso es importante tenerlo en cuenta para prender las alarmas cuando corresponde, pero ahí podemos tener en cuenta la frecuencia con la que se está diciendo, la situación en la que se está diciendo, si la persona ya se calmó, ¿no? Si sigue manteniendo esta idea. O si es una idea que le vino porque escuchó, porque en la serie, pues que yo me quiero morir, yo me quiero matar. Entonces, yo digo que a veces ser psicóloga de adolescentes es complejo porque ellos llegan un día, ¿no? Y te dicen, estoy en la peor semana de mi vida es lo peor, yo me quiero matar, yo me quiero morir. Esto que me está pasando no me ha pasado nunca. Lo ves a los 8 días y te dice, ay, no te imaginas, encontré al hombre de mis sueños. Yo es que la vida es lo máximo. Entonces tú dices como que lo normal en la adolescencia es que haya cambios en el estado de ánimo, pero estos cambios son muy situacionales y si tú hablas con ellos puedes entender que son muy transitorios, ¿ya? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si alguien se quisiera suicidarse, no lo diría ni avisaría a nadie. Entonces, los papás me dicen a mí, perro que ladra no muerde. Si está avisándole a todo el mundo es porque no se quiere matar. Si se quisiera matar ya lo hubiera hecho. Y esto es mito del mito del mito. El 90% de las personas que se quitan la vida lo informó, lo avisó, dio alguna señal de que quería hacerlo en muchas ocasiones como un grito de ayuda, muchas ocasiones como un intento desesperado de que la gente se dé cuenta que realmente se está sufriendo. Fíjense ustedes los intentos, ¿no? Versus los suicidios que se logran llevar a cabo. Entonces, cuando acá les estoy diciendo, no todo el que va a decir que se va a quitar la vida se la va a quitar, pero no todo el que dice que se va a quitar la vida es que no se la va a quitar y simplemente está utilizando esto como una estrategia de control o de manipulación. Muchas veces cuando han habido intentos de suicidio previos, se termina en algún otro punto consumando el suicidio si no se hace algo para evitarlo. Otro de los mitos que tenemos es que el suicidio solo ocurre en población adulta. Los niños nunca jamás piensan en morirse. Entonces es cierto que antes de los 5 años, la concepción de muerte que tienen los niños como de permanencia, de que si tú te mueres ya se fue, acá hasta aquí llegó la vida, pues como ellos no tienen ese concepto muy claro, en muchas ocasiones incluso pueden decir que se quieren matar, pero no entienden eso qué significa. Después de los 5 años, ¿no? Ya podemos entender ese criterio de permanencia de la muerte y entonces empiezan a aparecer deseos de querer hacerlo para poder acabar con ese sufrimiento que se está viviendo. Si una persona, esto es otro mito, si una persona no tiene un trastorno psicológico, jamás se verá involucrada en el suicidio. Entonces asociamos el suicidio a trastornos psicológicos o trastornos mentales, como los quieran llamar. Pero es cierto que en muchas ocasiones también ocurren suicidios en los que no habían antecedentes de trastornos psicológicos porque el suicidio es digamos, es una falla del sistema, ¿no? Es un problema social y ya vamos a ver un poco qué tiene que ver esto. Si una persona está inmersa en una situación económica supremamente difícil, si hay unas expectativas sociales con respecto a lo que se espera de ti, ¿cierto? Pueden presentarse situaciones de suicidio. También el suicidio se ha conocido en diferentes culturas como un acto de valentía y como un acto de heroísmo, ¿no? Si nuestro hijo piensa en suicidio, es culpa de nosotros como papás. Entonces, esta idea de que si a mi hijo le pasa algo, si mi hijo está afectado emocionalmente, es culpa mía, algo no hice bien.
Esto lo tenemos que reevaluar porque la ciencia nos está pidiendo que reevaluemos no solo con respecto al suicidio, sino con respecto a muchos otros factores. Y es que nosotros no somos determinantes en la crianza de nuestros hijos. ¿Eso qué quiere decir? En la crianza 1 más 1 no da 2. Si yo hago esto, entonces va a pasar esto. Nosotros nos convertimos en factores de riesgo, pero también nos podemos convertir en factores de protección, pero eso de ninguna manera hace que sobre nosotros recaiga la responsabilidad absoluta de lo que pasa con nuestros hijos. Miren que yo tengo conocimiento frente a este tema. Yo he tratado de mantener una crianza lo más sana posible dentro de todos los errores que yo puedo cometer, pero utilizar mi conocimiento a favor de mi familia, ¿no? Y el año pasado mi hija tuvo un episodio depresivo importante en el cual requerimos que asistiera a terapia, en el cual requerimos que iniciara medicación y eran unas situaciones que se estaban viviendo en el colegio que estaban fuera de nuestro control. ¿No? Como que yo tenía ganas de ir a meterme allá, ¿no? Para saber qué era exactamente lo que estaba ocurriendo, pero hay situaciones que se escapan de nuestro control. El saberlo y el mantener un canal de comunicación abierto con nuestros hijos es parte de nuestra responsabilidad. Y eso sí tenemos que trabajarlo mucho. Último mito, hablar de suicidio con mi hijo puede hacer que aumente el deseo de llevarlo a cabo. Se tiene la creencia de que si yo le pregunto a un niño o le pregunto a un adolescente si alguna vez ha pensado en la posibilidad de quitarse la vida o de matarse, esto va a hacer que aumente la probabilidad de que lo haga. Y no es verdad. Por el contrario, disminuye la probabilidad porque puede hablar de lo que está sintiendo y puede recibir ayuda. Entonces, no teman en algún momento preguntarlo con toda la tranquilidad del caso. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía que se llama Vive la Vida y es una guía con 4 recomendaciones fundamentales para la prevención del suicidio. Estas las tenemos que tener muy presentes. 1. Velar porque se limite acceso a los medios de suicidio. Limitar un método de suicidio no necesariamente aumenta la probabilidad de usar otro método. Es decir, si yo te quito acceso a métodos de suicidio, eso no hace necesariamente que tú vayas y consigas otro, ¿no? Sobre todo en niños y adolescentes, porque muchas veces las respuestas pueden ser impulsivas y sus deseos de muerte pueden estar ligados a una situación que están viviendo en ese momento. Miren, tener armas en casa aumenta la probabilidad de suicidio. Tener elementos tóxicos en casa aumenta la probabilidad de suicidio. Tener medicamentos a la mano de los niños y de los adolescentes aumenta la posibilidad de tener situaciones de intentos de suicidio. Entonces, limitar este acceso es importante. Que los medios de comunicación informen de forma responsable sobre el suicidio. Esto siempre se solicita que los medios de comunicación, y es una directriz que deben seguir los medios de comunicación, que no siempre la sigan, es no hablar sobre el método utilizado para el suicidio, porque hablar de los métodos para el suicidio aumenta la probabilidad de utilizar ese tipo de métodos. Y no hablar de cuál fue el motivo que lo llevó al suicidio, porque no se sabe. Y si yo asocio una situación que vivió otra persona, que yo también la puedo estar viviendo y veo que esta persona tomó esta decisión, yo también puedo copiar ese patrón. Desarrollar las aptitudes socioemocionales para la vida de los adolescentes, y esto es lo que vamos a tratar un poco más adelante. ¿Cómo enseño como esas aptitudes socioemocionales? Y actuar para detectar a tiempo, evaluar, gestionar y hacer seguimiento de cualquier persona afectada por comportamientos suicidas. Entonces acá volvemos a lo mismo, hablar de suicidio no aumenta el riesgo de suicidio, lo previene. Si ustedes
están escuchando que su hijo dijo esto en algún momento, a veces los papás se prefieren hacerse los locos y decir, no, 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 yo no me voy a preguntar por qué. Y si me dice que sí, ¿yo qué hago? Y si me dice que sí, yo lo manejo. ¿Cómo lo manejo? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir la aparición de ansiedad o depresión? ¿Y qué nos dice la ciencia con respecto a cómo podemos prevenir? La primera es, bueno, vamos a enriquecer entornos. Vamos a hacer macrocambios y entonces un desarrollo científico avanzado, un medio ambiente bonito, un reparto equitativo de la riqueza, un acceso a la salud, todas esas cosas que a veces damos por sentados, pero que un 90% de la población mundial no tiene acceso a ellas, puede aumentar la probabilidad de presentar características de ansiedad y depresión. Ahora, en temas que ya son mucho más cercanos a nosotros, ¿cierto? Los microcambios, un clima familiar agradable, un ambiente donde yo me sienta acogido, unos papás que tengan una buena relación de pareja, unas pautas de crianza donde hayan unos límites, pero también donde haya una conexión emocional y donde se me respete y se me entienda, un funcionamiento escolar que sea apto y no que yo sienta que no tengo las capacidades para enfrentarme al sistema o que yo sienta que no tengo tiempo libre, ¿no? Para hacer cosas que me gusten, para dedicarle a mi tiempo, a mis hobbies, a mis pasiones, ¿ya? Esto pasa también con los adultos, ¿no? Cuando yo no tengo cosas que me diviertan, cuando yo me dedico a ir a la casa, a acostar los niños, levantarme al día siguiente, levantarlos, ir a trabajar y volver, pero no tengo esos espacios de dispersión, no tengo esos espacios de tranquilidad, no tengo esos espacios donde puedo desarrollarme en otras áreas. Siempre que cuando estábamos en la pandemia, los papás y todos estábamos muy preocupados por el tema bueno, digamos, las matemáticas, y no va a aprender a leer y no va a aprender a escribir, y bueno, pero finalmente todos dijimos, pero bueno, en algún momento aprenderán eso. Pero ¿saben qué extrañaron más los niños? Los niños extrañaron las clases de artes, los niños extrañaron las clases de educación física, los niños extrañaron la clase de música, los niños extrañaron esos momentos de interacción con los otros, no extrañaron tanto la clase de matemáticas, ¿cierto? Entonces, es enriquecer esos espacios y darnos cuenta. Muchas veces a mí me llegan a consulta parejas que están completamente deterioradas, que tienen una relación completamente negativa, enfermiza y tóxica. Me llega el niño deprimido y quieren que yo les ayude a quitarle la depresión al niño como si fuera un sombrero, que yo tuviera la capacidad de quitarle. Pero ven, y antes de pensar en la depresión del niño, ¿por qué no pensamos en esos microcambios que hay que hacer en ese entorno? ¿Por qué no le damos al niño un ambiente de tranquilidad? Y entonces muchos, cuando los papás finalmente logran separarse, me dice Laura, para mí la separación de mis papás era una cosa que me daba mucho susto. Pero ahora que no hay peleas, ahora que yo llego a mi casa y el ambiente está tranquilo, yo digo, ay, qué buena idea que se hayan separado. Cuando yo veo niños que estudian hasta las 2 de la mañana, hasta las 11 de la noche, hasta las 10 de la noche y no tienen otras actividades, otros gustos, otros hobbies, yo digo, mira, vas directo para una posible depresión, ¿sí? Vas directo para un posible ataque de pánico. Educar a los niños y a los adolescentes para ser competentes y felices. Entonces les hablaba ahorita de entrenar en habilidades de control emocional, cognitivo y conductual, que es una de las recomendaciones que hace la guía Vive la Vida. Vamos a volver a ellos, digamos que esa es la partecita del final, ¿no? De la charla, porque es la que va a reunir como toda la información más útil. Pero como estamos trabajando también esta parte de prevención, tenemos que pensar en un tema que actualmente está muy en boga y es las redes sociales. Para esto les voy a, por favor, tomen nota, de verdad, les recomiendo ver
ustedes y con sus hijos más allá de los 9, 10 años, ¿no? Les recomiendo ver este documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Allí aparece una frase que a mí me parece absolutamente diciente, es, si es gratis, el producto eres tú. A ti no te cobra nadie por entrar a Instagram, a ti nadie te cobra por entrar a Facebook, a ti nadie te cobra por entrar a Snapchat. ¿Cómo ganan dinero estas redes sociales si tú no les pagas para entrar a ellas? Pues resulta que el producto eres tú. Lo que necesitan es que tú te conectes 853,000 veces al día para que a través de los influencers y todo lo que tú quieran te vendan cosas. Para que las empresas sepan qué es lo que tú quieres comprar. Y para eso hacen todas las actividades posibles para que esto sea lo más adictivo y para que sea lo más, para que tenga la gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque te necesitan ahí conectado, porque solo ahí conectado pueden controlar la forma, lo que te gusta, lo que te llama la atención. Miren, yo siempre he tenido como un gusto muy particular con el tema de la ropa, ¿no? Digamos que no me gusta lo que le gusta en general a todo el mundo, entonces para mí comprar no era un asunto fácil, porque llegar a la camisa que yo quería no se encontraba fácil. En la pandemia, que empezaron, y siempre he sido una mujer, digamos, muy regulada en términos de compras, ¿no? Pero en la pandemia me empecé a dar cuenta, pues porque estábamos despachados, pues entonces empezamos a comprar en línea y me empecé a dar cuenta que todo lo que me aparecía me gustaba. Y empecé a descontrolarme un poco con el tema de las compras. Pero claro, como te lee el algoritmo, como sabe exactamente lo que tuve que hacer, fue desconectarme porque entonces ya me iba a gastar el sueldo de shopping, ¿no? Pero eso, ¿sí? Es lo que hacen las redes sociales. Cuando estamos hablando de que te quieren conectar para que cambies una idea, te van a mandar todas las ideas que te gustan para dejarte solamente obsesionado con esas ideas. Entonces tú te metes a Twitter y tú crees que todo Twitter piensa como tú. No, realmente el algoritmo está eligiendo para que tú pienses como piensa Twitter. Pero también el algoritmo, ¿cierto? Les está mostrando a los niños y a los adolescentes esas cosas que para ellos podrían ser aspiracionales y que al generar una comparación con lo que ellos pueden tener, empiezan a decir, ah, no, yo no soy igual de feliz a este, yo no soy igual de popular que este, yo no soy igual de bonito que este. Y se empieza a generar una comparación de una vida que está completamente editada, pero que ellos no tienen la forma de vacunarse contra eso porque ellos creen que realmente es así. Va el otro a la fiesta, postea que estuvo genial, pero pudo haber estado completamente aburrido en la fiesta, pero no te lo va a decir. Entonces las redes sociales generan unas comparaciones constantes, las redes sociales generan una necesidad de aprobación porque a través de lo que yo monto, a través de la foto que yo monto, entonces yo quiero que tú me digas que estoy lindo y entonces si no me aparecen los likes suficientes, entonces yo me voy a sentir mal. Pero estos likes se ponen ahí, es para que tú estés mirando cada 5 segundos a ver quién te puso el like, ¿no? Generan problemas con el asunto de la inmediatez porque entonces se cree que todo está a disposición de un clic. Se generan excesos de uso. Hay afectaciones en la imagen corporal porque creen que esas fotos que montaron ahí obedecen a cuerpos reales de personas reales. Luego terminan haciendo unas campañas y ya en otros países como en Noruega y países así en Europa están poniéndoles regulaciones a las redes sociales para que no se puedan poner filtros, ¿cierto? Pero hacen campañas porque muchos influencers dicen, mire, para que yo postee esta foto, me tuve que tomar 100 fotos antes, pero ellos van creyendo, ¿no? Que así es que es el cuerpo de todo el mundo.
se presenta en las redes sociales, obviamente, el acoso cibernético, que es la infinitud del acoso, ¿no? Porque si yo tengo un bully que me está acosando en el colegio, pero ya luego yo me voy para la casa, pues yo me desconecto y por lo menos en mi casa tengo un ambiente protegido. Pero lo que estamos viendo ahora es que ese acoso escolar se continúa y se perpetúa. Y si a mí alguien me insultó en el colegio, lo escucharon 2 o 3 más personas, pero si alguien me insulta en redes sociales, eso se puede empezar a postear y entonces todo el mundo empieza a enterarse, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Ahora, ¿todo es negativo? Pues no, no todo es negativo con respecto a las redes sociales. También las redes sociales pueden favorecer la socialización, el contacto con otras personas. Los adolescentes pueden recibir información positiva dependiendo de a quién siguen y cómo lo siguen, ¿cierto? Si usted en este momento le bloquea a una persona de 14 años las redes sociales, usted va a saber que se quedó sin amigos. O sea, es así. Entonces, no podemos caer en excesos, ni podemos caer en satanizaciones. Lo que tenemos que aprender es cómo controlamos el uso. Y entonces hay como unas indicaciones, ¿no? Debe haber a nivel familiar un plan de uso de pantallas con normas claras, donde se delimite en qué momento se usa, cuánto tiempo al día se usa, cómo se supervisa, cómo se monitorea. Mm, Deben haber unas reglas. Mi recomendación, esas reglas deben estar escritas, ¿no? Y deben estar estructuradas. Y también deben funcionar para los papás, porque nosotros tenemos que aprender a dar un buen ejemplo, tenemos que saber guardar el teléfono cuando estamos en familia, tenemos que saber despegarnos del teléfono celular. Hablar con los hijos sobre el uso que se hace de las redes sociales y de las plataformas informativas. Mi amor, ven, cuéntame qué te gusta de esto. Cuéntame si has observado algo que te llame la atención. Cuéntame si has visto algunas publicaciones que te han preocupado. Cuéntame cómo te sientes tú cuando ves esto. Y esto no es una conversacioncita de una vez y ya está. Esto es repetición de la repetidera. Por eso les aconsejo mucho que se vean con sus hijos este documental para que tengan conversación para rato. La mayoría de las plataformas establecen los 13 años como edad mínima para registrarse. Veo una cantidad de papás que permiten que lo hagan antes. Papás, es la vida de ustedes y es la vida de sus hijos, pero no está recomendable que antes de los 13 años ellos tengan ningún acceso a ninguna red social. Otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ansiedad y depresión es el asunto del consumo de sustancias. Y aquí me voy a meter en un tema complejo, en una sociedad que normaliza el consumo de licor y que lo promueve en menores de edad. Muchos papás me dicen si se lo va a tomar, prefiero que se lo tome aquí a que se lo tome por fuera, Laura, y es que yo, ¿cómo voy a controlar que mi hijo no tome absolutamente nada? O mi hija. Y entonces empiezan a normalizar el consumo de sustancias psicoactivas. El licor es una de ellas, pasando por la marihuana y por el resto, ¿no? Muchos adolescentes consumen sustancias como una forma de automedicación para sus problemas de ansiedad y depresión. Mamá, ¿no me quieres llevar al psiquiatra? Papá, ¿no me quieres escuchar? ¿Te parece que lo que yo tengo es una bobada? ¿Te parece que pasa fácilmente y que yo lo tengo que superar? Tranquilo, que yo me fumo un porro. Y si yo me fumo un porro, me vuelvo el alma de la fiesta. El miedo, la ansiedad social se me quita. Oye, que es que estoy estresado, pero yo llego a la fiesta, me tomo unos guaros y a mí se me olvidó. Y entonces andamos creyendo, ¿no? Que esto es una conducta pues muy normal entre los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier consumo de cualquier sustancia psicoactiva
antes de los 18 años genera un riesgo de dependencia mayor que puede llevar a abuso. Si usted consume a los 23 años alguna sustancia, es menos probable, mucho menos probable que usted quede enganchado ahí. Con el antecedente que no hablamos de cantidad de consumo, sino del momento específico del consumo. Y acá quiero hacer un pare para explicarles bien esto. Cuando usted está en embarazo, a usted le dicen ni una gota de licor. Hay ginecólogos que dicen que va una copita, no pasa nada. Pero resulta que la investigación ha sido clara en determinar que no depende de la cantidad que usted consuma. Claro, entre más cantidad, pues más probabilidad de problemas, ¿no? Pero puede pasar que en el momento en el que usted se está metiendo un trago de vino a la boca, su hijo está haciendo una conexión cerebral supremamente importante y en ese momento puede llegar el licor y ¡pum! Dañarle esa conexión y afectar la trayectoria del desarrollo. Pues pasa lo mismo con el cerebro de un adolescente. Están en un momento tan delicado en el que ese cerebro se está desarrollando que usted no sabe en qué momento, cuál copita fue, ¿cierto? La que empezó a generar una afectación. Y como se están creando todas esas conexiones y todos esos sistemas de recompensa, pues es que por eso es que aparece una mayor probabilidad de consumo. Laura, pero pues yo los tragos que me tomé cuando yo estaba en los 15, pues nadie se lo tomó como yo me los tomé y aquí estoy. Sí, vamos a ver dónde cae la ruleta, ¿no? Porque así, como usted se conoce a usted, también debe conocer a alguno que se tomó los tragos en los 15 y que sí está bien emproblemado en este momento en su vida o que estuvo muy emproblemado con situaciones de dependencia, de consumo de sustancias. En adolescentes, el paso del consumo experimental al trastorno grave, o sea, el trastorno de sustancias, de consumo de sustancias, ocurre más rápidamente en algunos, especialmente en estos que tienen trastornos mentales. La regla general es que si un adolescente no recibe un tratamiento para un tema emocional que tiene, casi la mitad de los niños con trastornos de salud mental terminarán teniendo un trastorno por abuso de sustancias, por lo que ya les expliqué. Recomendaciones, ustedes verán a ver si me la quieren tomar o dirán, Laura, tan exagerada, ni una gota de licor antes de los 18 años y si quieren ser un poquito más radicales, antes de los 21. Pero yo entiendo que decir esto en una sociedad como la nuestra es que me dilapide. Pero bueno, paso estoy acá. Ahora, papás, vamos a pasar un poco entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? ¿No? Entonces, tenemos tres estilos de parentales que no van a fomentar o no van a favorecer la regulación emocional, que finalmente, como les dije al principio, pues estas son las emociones básicas con las que aprendemos y que estamos tratando de regularlas. Cuando nosotros tenemos unos papás que ignoran los sentimientos en general, la típica de, ay, ya, pero uno no llora por eso, ay, no, pero supéralo, pero ¿cuál es el rollo? En serio, por eso te estás poniendo así. Pues esto no me va a ayudar absolutamente a nada, porque con que me digas eso no hace que yo ya me sienta divinamente y que se me pase. Mostrarse demasiado liberal y es, bueno, pues como está deprimido puede llorar horas enteras. Pues como está triste me puede insultar. Pues como está ansioso puede quedarse hasta las 3 de la mañana estudiando. Le doy la libertad a mi hijo para que exprese toda su emoción sin darle ningún proceso de contención para ayudar a regularla, ¿no? Una vez yo le enseñé a mi mamá la validación emocional, tienes que escuchar a la niña, tienes que validar sus emociones. Yo estaba acá en consulta, estamos hablando de mi hija, estaba en consulta, me llama y me dice, mi amor, pero es que yo sí la estoy validando, pero es que lleva 3 horas llorando. No, 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 pues usted déjela llorar un rato, pero luego también enséñele, mi amor, bueno, vamos a
recomponernos, vamos a echarnos un poquito de agua, vamos a respirar, vamos a salir a caminar, ¿no? Vamos a tratar de ver el problema desde una visión diferente. Mostrarse desdeñosos y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Desaprueban la emoción y puede llegar a prohibir cualquier manifestación de ira o castigarlo a la menor señal de irritabilidad. Si tú lloras, ¿no? Te castigo. Como, o sea, si yo estoy triste, tú me vas a castigar. Ya. ¿Sí? Si sigues hablando así, a mí ni me mires. Entonces, todas estas que son puntos extremos no nos van a ayudar para que ellos favorezcan su regulación emocional. ¿Qué entonces tenemos que hacer si no es eso que vimos antes? Pues tenemos que aprender a validar esas emociones. Y acá pongo un dibujito como de un Bluetooth, porque siempre les aconsejo a los papás que se pongan un Bluetooth emocional para poderse conectar con esa emoción que siente su hijo. Para un ejercicio que puede funcionar es iguale la atención del dolor emocional con el dolor físico. Si su hijo se raspó y le dice que le duele, pero su hijo está sacando sangre, usted va y lo atiende. Bueno, pues si su hijo le está diciendo que está triste o si su hijo le está diciendo que está nervioso, pues usted vaya y lo atiende. Ignorar la emoción o minimizarla no hace que sufra menos, así que no lo utilice como una estrategia. Evite frases que cuestionen el porqué de la emoción. Ay, pero ¿por qué estás así? Mi amor, yo quiero entender cuál es la razón por la que estás así, ¿cierto? Pero ahí yo estoy teniendo un deseo de escuchar al otro, ¿no? Pero cuando yo estoy, ay, pero por esa bobadita. Importantísimo, validar no es estar de acuerdo. Si su hijo llega llorando porque le pasó una cosa que a usted le parece que no debería estar llorando, el decirle que usted entiende que está triste por esa situación no significa decirle, mi amor, yo estoy completamente de acuerdo con que estés triste por esa situación. Necesito que me entiendan la diferencia, porque acá siempre pongo el ejemplo, ¿no? De cuando estos especialistas en conductas del FBI tratan de negociar con una persona que tiene rehenes, con el secuestrador, ¿cierto? No llegan a decirle al secuestrador qué es lo que tiene que hacer, porque inmediatamente coge y mata a todo el mundo. Lo que llegan es a validar la emoción del secuestrador, pero nunca le dicen, oye, mira, me parece perfecto que lo estés secuestrando, pero si ustedes ven en las películas que también funcionan en la vida real, él va a estarles diciendo, mira, yo entiendo por qué los tienes secuestrados, porque te sientes muy frustrado porque a ti te quitaron a tu papá y a tu mamá. Que yo entienda cómo te estás sintiendo tú no significa que yo esté de acuerdo con cómo te estás sintiendo tú, pero pues entiendo que es tu vivencia emocional y la respeto. No validar con las mismas palabras, mamá, es que yo estoy muy triste y no quiero ir al colegio. Hijo, tú me estás diciendo que tú estás triste y no quieres ir al colegio y ellos puede que se quieran morir de la rabia. Es que ellos entiendan que la información entró a ti y que tú les estás devolviendo la comprensión, ¿cierto? Mi amor, tú no quieres ir al colegio porque te sientes agotado, cansado de que te esté pasando esta situación una y otra vez, ¿no? Sí, mamá, eso es lo que yo estoy sintiendo. Conectarse con la emoción, no sobreactuar o ponerse peor. ¿Esto qué significa? Si tú me estás transmitiendo que estás sufriendo por algo, yo me pongo peor, pues esto no nos va a llevar a ningún lado positivo. Muchas veces los niños dicen, yo a mi mamá no le cuento porque ella es tan sensible. Siempre pongo también este ejemplo. Usted es el auxiliar del vuelo de su hijo. Cuando usted está pasando por una turbulencia, no sé usted, pero yo a quien primero miro es al auxiliar del vuelo, a la azafata. Si la azafata está tranquila y relajada, yo digo, listo, vamos para las que sea, porque esta vieja se la pasa montando en avión, ¿no? Si la azafata está pálida, blanca y poniéndose el cinturón, yo digo, ya es, hasta aquí llega. Diosito, gracias por esta vida tan linda.
Si su hijo llega con una situación emocional difícil, usted no solo se conecta, sino que se sobreactúa, el muchachito va a decir, este avión se cayó y hasta acá llegamos. Ofrecer compañía, ofrecerles permanecer a su lado durante la experiencia emocional. Si no estás seguro de qué es lo que qué es lo que el otro desea, puedes preguntar si quiere estar solo, si quiere hablar de eso, si quiere hablar de alguna otra cosa. A veces como papás nos desesperamos y a mí también me ha pasado, pero cuéntame qué es lo que tienes, pero cuéntame qué te está pasando, pero cuéntame por qué llegaste así del colegio, ¿no? Y esto los agobia y hace que se enconchen. Entonces puede ser, sé que en este momento no quieres hablar, ¿quieres que me quede acá contigo? Sé que en este momento no quieres hablar, ¿quieres que lo hagamos después? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar en este momento? Ahora, todas las emociones, ¿no? Yo, digamos que lo que vimos, lo que acabamos de ver es validación emocional sobre cómo me conecto con esa emoción, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo la regulo. ¿No? Ya te escuché, ya entendí por qué estás sufriendo, ya permití que ese canal de comunicación se mantenga abierto, porque usted empieza a invalidar a su hijo, usted empieza a cuestionar el porqué de sus emociones y sepa y entienda que su hijo a usted no le va a contar si está triste o está feliz. Sepa y entienda que su hijo a usted no le va a decir si se quiere quitar la vida o no. Por eso es que es tan importante ese pedacito. La mayoría de papás tienen un mito y es que los adolescentes no quieren hablar. Eso es mentira de todas las mentiras. Los adolescentes todos quieren hablar. Lo que pasa es que si hablan y no se sienten escuchados, se van a enconchar. Así que su adolescente no está hablando con usted, usted pregúntese qué no está haciendo tan bien, ¿sí? Y qué de estos temas no lo estamos manejando como lo deberíamos manejar. Entonces, todas las emociones tienen una respuesta cognitiva, que es una respuesta como de pensamiento, de cuando vivo esta situación, qué pensamientos se me detonan. Todas las emociones tienen una respuesta fisiológica de qué siento fisiológicamente. Entonces, miren que en en la diapositiva primera que les mostré, les hablaba de esas respuestas fisiológicas. Por eso cuando uno está feliz quiere saltar y cuando uno está asustado se le va todo toda la sangre para las piernas para salir corriendo y cuando uno tiene rabia se le va toda para las manos. Por eso es que cuando uno está bravo, tira puerta, ¿no? Porque uno quiere pegarle algo. Entonces hay una respuesta fisiológica y hay una respuesta comportamental, ¿no? Que es lo que yo hago con toda esa respuesta fisiológica que tengo. Si yo quiero regular alguna emoción, yo tengo que trabajar en esos tres canales de respuesta. La primera es, si yo quiero ayudar a modificar la interpretación que tú estás haciendo de una situación, lo primero que tengo que hacer es comprenderte y validarte y no cuestionarte, para luego empezar a analizar si tal vez estás catastrofizando el tema, si tal vez se te está ocurriendo algo que no se te debería ocurrir o que fue una inferencia que tú hiciste que no tienes idea de dónde la sacaste, ¿no? Entonces, te dice el niño, ¿no? Mis amigos en el colegio no me quieren. Entonces, ya, hay que llevar a la psicóloga, los niños no lo quieren, él está diciendo... No, espérate. Mi amor, entiendo que estás sintiendo que los amigos no te quieren. Cuéntame, ¿qué ha pasado que te hace pensar eso? Es que yo hoy les dije que quería jugar fútbol con ellos y me dijeron que no. Ah, ok, claro. Entonces te sentiste en ese momento rechazado por lo que te dijeron tus compañeros. Ah, ok, listo. Bueno, ahora, después de que valido esa emoción, ¿cierto? Digo, bueno, vamos a analizar, porque el mundo no es como es, sino que el mundo es como lo vemos nosotros, el mundo es como somos nosotros. Usted puede estar en una situación y dos personas vivieron el tema completamente diferente. Yo siempre digo que yo viajo con mi marido y es como si estuviéramos en dimensiones distintas. Entonces él llega y dice, no, entonces estábamos en el restaurante y el mesero dijo tal cosa. Y yo digo, pues yo estaba sentada en la misma silla. Yo nunca vi que el mesero dijera eso.
Claro, pero seguramente yo a eso no le estaba prestando atención, seguramente eso no me importaba, por eso aquí en la imagen hay un coladorcito. Entonces uno cuela dependiendo de lo que uno quiere pensar, pero eso no es un tema consciente. Entonces, cuando uno es consciente de que la manera como yo interpreto la situación me va a llevar a una emoción, pues entonces yo empiezo a cuestionar ese pensamiento. Entonces yo le puedo decir a este niño, bueno, mi amor, pensemos. Ayer, cuando estaban jugando, no sé, chucha cogida, ¿te eligieron para el juego? Ah, sí, mami, ayer sí me eligieron para el juego. Ok. Y cuando te fuiste de jugar fútbol y le dijiste a Mariana y a Felipe que querías jugar en la casita, ¿te dejaron jugar en la casita? Ah, sí, mami, sí me dejaron jugar en la casita. ¿Ya? Entonces tú, ok, mi amor, entonces mira, vamos a analizar con esas pruebas si realmente es que no te quieren o es que el equipo ya estaba completo y no lo querían desarmar. Hacer esto no es pensar positivo. Puede pasar y ser cierto que realmente no lo quieran. Y en ese caso tendremos que hacer cosas, ¿no? Pero eso debe partir de una observación objetiva en la cual me doy cuenta que evidentemente mi hijo está la mayor parte del tiempo solo, no hay compañeros que estén pendientes de él, no lo invitan a ningún cumpleaños, llega triste del colegio. Entonces esto no es psicología positiva, ¿no? Esto es solo vamos a cuestionar, ¿no? Como cuando yo le digo a mi marido es que a ti no te importa esta casa porque nunca compras la leche. Entonces, oye, a ti no te importa. Bueno, vamos a analizar. Hay maridos que no les importa la casa. Y si usted después de hacer la lista dice definitivamente esto es verdad, váyase de ahí. Pero cuando usted empieza a decir, no, mira, a él sí le importa, porque mira que él paga los servicios y él paga el colegio de los niños, y mira que él llega temprano a la casa todos los días, y mira que cuando ahí está la clausura del colegio, él va, lo que pasa es que se le olvida comprar la bolsa de leche. Entonces, digamos como que es un proceso que nosotros tenemos que aprender a hacer y es cuestionar las interpretaciones que hacemos. Esto puede, digamos, en terapia ser un poquito más complejo, pero digamos que les estoy dando como algunas estrategias. Para ayudar a manejar las emociones desde la reacción fisiológica, pues tenemos que aprender estrategias de relajación muscular. No vamos a entrar acá a hablar cuáles son, pero las pueden googlear. ChatGPT les da todo. Estrategias de relajación muscular, estrategias de respiración, atención plena, ejercicio cardiovascular. Para los ansiosos es muy importante porque cuando tenemos el corazón muy acelerado y nos ponemos a caminar muy fuerte o a trotar, ya nuestro cerebro se confunde y no sabe si es que estamos ansiosos, si es que tenemos el corazón acelerado porque estamos ansiosos o si tenemos el corazón acelerado porque estamos haciendo cardio, ¿ya? No nos sirve tanto las estrategias de meditación profundas en las que se pide que nos quedemos como muy quietos, pero las estrategias de atención plena que implican un nivel de conciencia del estado emocional, fisiológico y del pensamiento sí nos pueden ayudar un montón. El otro día mi hija estaba estresada por el desempeño académico y entonces empieza a respirar así, ¿no? Le dije con calma, le dije, si sigues respirando así vas a terminar en un ataque de pánico. Obviamente te vas a blanquear y vas a empezar a temblar, pero es que le estás dando a tu cuerpo una respiración que no te va a ayudar a tranquilizarte. Pero si le exijo que respire como ella sabe, le tengo que haber enseñado cuáles son esas estrategias de respiración para poderse calmar cuando esa activación fisiológica aparece. También ayudamos a manejar las emociones desde el comportamiento. ¿Esto qué implica? Que no solamente te ayudo a modificar tu forma de pensar o a modificar la manera como estás reaccionando fisiológicamente, sino que también te ayudo a regular y controlar la manera como te comportas. Entiendo que estás triste, mi amor, pero justamente por eso es que nos tenemos que parar y tenemos que ir a la clase de natación, porque si te quedas aquí acostado, esa tristeza se va a agrandar cada vez más. Entiendo que estás enojado, pero cuando estás enojado no me puedes pegar. Si me pegas, habrá una consecuencia, porque tienes todo el derecho a estar enojado, pero no me puedes irrespetar. Estoy ansioso. Entonces, mi amor, entiendo que estás nervioso y preocupado,
pero no me puedo quedar contigo todas las noches hasta las 2 de la mañana con el único objetivo de que no pierdas sus exámenes, porque también tengo que proteger tu sueño y tu salud mental. Entonces, no es que porque tiene esa emoción, entonces ahora vamos a dejar que haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Porque esas emociones también se tienen que regular. Yo me enojo con mi esposo, pero no por eso puedo coger a insultarlo, ¿cierto? No por eso puedo pegarle. Y entonces tenemos que enseñarles a ellos que yo puedo aceptar mis emociones, pero que no necesariamente tengo que reaccionar de forma impulsiva a ellas. Entonces puedo plantear algunas reglas y algunas anticipaciones. Puedo decirle cuando sientas algo, quiero que sepas que vas a tener toda la libertad de decírmelo. Para nosotros son muy importantes tus emociones. Quiero que sepas que en la vida te vas a enfrentar a situaciones que van a ser molestas o frustrantes para ti y en varias ocasiones no vas a poder obtener lo que quieres. Y esto es un tema importante porque estamos llenando a los muchachitos de la idea de que if you, ¿cómo es? Fake it until, no, ¿cómo es? Sí, fake it until you make it, ¿no? Es como, tú lo vas a lograr, just do it. Y esto, ¿cierto? Es una idea errada de cómo funciona la vida. No todo lo que tú quieras lo vas a conseguir, no pasa así. Y cuando te frustres, va a depender de ti cómo vas a reaccionar frente a esa situación. Que yo le pueda ayudar a mi hijo a entender que mi amor, mira, es que tú puedes llegar a un lugar y las personas te pueden rechazar, pero ¿cómo lo vas a manejar? ¿Qué puedes hacer si llegas a una fiesta y te están presionando para hacer algo que tú no quieres? ¿Qué puedes hacer si llegas a un lugar y un niño o pues un joven o una joven te está presionando para que tengas conductas sexuales que tú no quieres tener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te anticipo ese tipo de situaciones que es como una vacuna para cuando eso se presente? Ante pataletas, para los más chiquitos, aunque los más grandes también hacemos pataletas, acompañar y validar, pero no necesariamente ceder. Plantear reglas como en esta casa, cuando nos enojamos, hablamos y buscamos soluciones. No gritamos, no insultamos, no golpeamos, ni dejamos de hablar por largos periodos de tiempo. Si eso llega a suceder, van a haber consecuencias. Entonces, miren que estamos planteando. Muchas veces yo siento críticas cuando digo que es importante validar a los niños y entonces los papás dicen, ay, sí, estamos creando la generación de cristal, entonces ahora todo le tengo que decir que sí, que está bien, que puede quedar triste. Pero es que nosotros no solamente vamos de la parte de validar, también vamos a la parte de regular. Y en regular, como estamos viendo acá, ayudamos a regular pensamiento, ayudamos a regular respuesta fisiológica, pero también ayudamos a regular comportamiento. Como recomendaciones así como finales para cada una de las emociones y para poderlas regular. Benjamin Franklin decía, la ira nunca carece de motivo, pero pocas veces se trata de un buen motivo. La ira es una emoción muy difícil de controlar y con la que a la gente peor le va. Porque si usted tiene un hijo que tiene dificultades para controlar la ira, o si usted es una persona que tiene dificultades para controlar la ira, entenderá que eso es muy candente, ¿no? Y es nuestro ejercicio como papás ayudarlos en ese proceso. La ira es acumulativa, se construye sobre la ira. Una cosa pequeñita que a usted le pasó en el día puede hacer que la siguiente usted la vea más grande y que la siguiente usted la vea más grande. Y cuando llega la noche, por cualquier cosa usted va a detonar. Y la gente dice, pero no era para tanto. Entonces el muchachito llega del colegio con una tensión muy grande porque vivió situaciones sociales que fueron muy difíciles y entonces usted le dice, pero salude. Y el muchachito tira el morral y dice, ¡qué desgracia esta vida! Y uno dice, pero ¿por qué se va a poner así? Solo porque le dije que saludara. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Formas de regular la ira, por lo menos de manera inicial. Trate de bajar los niveles de activación fisiológica haciendo una cosa que no lo deje pensar en eso que llamamos nosotros los psicólogos pensamientos incendiarios. ¿Qué son los pensamientos incendiarios? Son como estas
ideas que yo me doy a mí misma para darme cuerda de que tengo razones, que es verdad, es que este es un tal por cual y por eso fue lo que pasó y entonces por eso es que... Cuando usted trata de enfocar su atención, ¿cierto? Hacia otras cosas y deja de pensar en eso, puede bajarse esos niveles de activación fisiológica. Una estrategia que a mí me encanta mucho y la utilizo yo particularmente es contar los latidos del corazón. Cuando usted está contando los latidos de su corazón, ¿no? Usted no puede estar pensando en otra cosa. Y si usted se pone a la tarea de contar los latidos de su corazón, y dice que los va a bajar, pues entonces eso te puede ayudar mucho a no estar teniendo estos pensamientos incendiarios. Salir a caminar, enfocar la atención en el pajarito, en la cosita, ¿cierto? Hacer un poco de ejercicio, pero siempre que usted no pueda andar pensando en eso que anda pensando para creer que tiene la razón, ¿no? Para regular la tristeza, intentemos distraer la mente con una actividad agradable, deporte, una película divertida, un libro. La televisión no sirve porque está canaleadera y entonces la nueva televisión son los reels, ¿no? Entonces usted está ahí viendo y viendo, eso hace que caiga en un ciclo porque en ese momento se distrae, pero luego usted dice, ¿y yo qué hice con todo este tiempo? Entonces trata de buscar algo que mejore tu imagen, trata de hacer algo para consentirte. Eso no significa que no les podamos permitir a ellos, los niños y los adolescentes, que estén aburridos un ratico, que se sienten a llorar en nuestros brazos y se queden ahí un tiempo. Acuérdense que eso es parte normal, ¿no? Pero ya está, luego se te tiene que pasar y tenemos que estar haciendo otra cosa. La reestructuración cognitiva para identificar esos errores de pensamiento, que fue lo que les expliqué arriba, nos puede servir. Y pensar en una situación peor que la nuestra, ¿no? También nos ayuda a regular esa tristeza. Entonces, siempre pensar que algo podría ser peor ha demostrado, ¿no? Que nos ayuda a tener un poco más de perspectiva. Y siempre, siempre, aunque usted esté en la situación peor, va a haber algo peor. Entonces, ver eso nos puede ayudar. Estrategias para regular la ansiedad, pues estrategias de relajación y atención plena, que son las que les digo que googleen. Jamás recomendar que deje de preocuparse porque eso no sirve para nada. Ay, mi amor, pero no te preocupes por eso. Simplemente ya le das delete, delete y se acabó. Y uno quiere es como matar al que está enfrente. Desafiar activamente los pensamientos inquietantes. Dime qué es lo que te está preocupando. Mamá, que voy a perder el año. Ok, vamos a suponer. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que tú realmente pierdas el año? ¿Cuántas veces has perdido exámenes? ¿Cuántas veces has dejado de estudiar? ¿Cuántas veces no has entendido un tema? ¿No? Adoptar una postura crítica frente a las suposiciones. Y entonces, ¿acaso tú tienes una bola de cristal para tú saber que eso va a pasar? Pero donde tú empieces a hacer esto sin haber validado y comprendido lo que ese adolescente o ese niño sentía, este adolescente simplemente no se va a abrir y va a considerar irrespetuoso el que tú le hagas una postura crítica frente a esas suposiciones y realizar acercamientos graduales al estímulo temido. ¿Okay? ¿Te da pena hablar con gente nueva? Bueno, ¿qué te parece si vamos a caminar por el tesoro y cuando veas grupos de adolescentes, en vez de agachar la cabecita, la paras? No los vas a saludar, no vas a ir a pedirles el Instagram, solamente vas a tener la cara en alto, ¿sí? ¿Y qué te parece si la próxima vez que vayamos al tesoro simplemente haces una leve sonrisa o levantas un poquito las cejas? ¿Cómo se te ocurre? Pero vamos poco a poco. ¿Y qué te parece si esta vez no estudiamos tanto para ese examen? Para que te des cuenta que finalmente si no ibas a estudiar pues si no estudiabas tanto como tú pensabas, igual lo vas a pasar. O sea, como hacer esas aproximaciones sucesivas siempre acordadas. Y por último, para que fomentemos la felicidad, que es una emoción que tanto nos gusta, sabemos que el altruismo es lo que más felicidad da.
y es hacer cosas por el otro. Por eso mucha gente dice que el altruismo puro no existe, porque finalmente si tú eres feliz haciendo feliz al otro, pues lo estás haciendo también por tu propia felicidad. Pero es más chévere ser feliz así. Gastar el dinero en experiencias y no en cosas. Enseñarle eso a nuestros hijos. La felicidad que da una cartera, unos zapatos, un play o cualquier otra cosa, ¿cierto? Puede ser momentánea, pero la felicidad que da gastar el dinero en experiencias se mantiene en el tiempo. Aprender a enfocarse y ver como esas cosas positivas de la vida y lograr botar los pensamientos negativos a la basura cuando aparecen. Papás, ha sido un placer haberles hablado de esto. Ahora vamos a tener un tiempito de preguntas.